Hola amigos y amigas, en esta ocasión voy a presentarles el capítulo número 3, un esquema de en una presentación que he preparado para ustedes de mi último libro. Les voy a compartir. Entonces, este es el título de mi libro, Flor y Canto, del Evangelio de Tonantzin, Guadalupe, de su servidor Benito Balam. Y ha sido publicado por Buena Prensa. El forro del libro está ilustrado con la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, Tonantzin, y con como trasfondo un códice náhuatl y el símbolo del quinto sol. Este es el capítulo 3, el Nican Mopowa, que literalmente quiere decir aquí se relata, aquí se cuenta, y lo he titulado como La voz del códice Tonantzin Guadalupe, como ahora iré describiendo cuál es el significado de todo esto. El códice que tenemos aquí es el llamado Códice Escalada o de 1548. Es un códice muy significativo porque es el códice, un códice indígena elaborado en el siglo XVI acerca de los acontecimientos del Tepeyac, donde aparecen como figuras centrales Juan Diego y Tonantzin Guadalupe. Aquí los tenemos a los dos en una simetría iconográfica, puesto que ambas figuras son igualmente relevantes dentro del conjunto de toda la imagen. En esta inscripción que se encuentra aquí en náhuatl, con caracteres latinos, muy probablemente escrita posteriormente, después de la elaboración de este códice, que fue hecho en piel, y que también aquí continúa la misma letra y el mismo lenguaje náhuatl, e igualmente aquí. Aquí hay una firma que en los estudios de la UNAM encontraron una diferencia de tintas, tiempo distinto, hecha esta firma con respecto al conjunto del códice, incluso a esta misma figura que nos encontramos en esta parte. Esta inscripción dice: en 1531 se hizo ver a Cuauhtlatoatzin, aquí está el nombre de Cuauhtlatoatzin, la madrecita Tonantzin, aquí está el nombre de Tonantzin, nuestra niña, nuestra niña de Guadalupe, México. Entonces aquí tenemos en este códice algo muy valioso. Nos está revelando el nombre de Juan Diego, el nombre original de Juan Diego, que aquí mismo dice Cuauhtlatoatzin. Y aquí dice que fue el año de su muerte, el año de 1548, que al parecer se elaboró este códice.
y revela también los dos nombres de nuestra amada madrecita. Por un lado, el nombre náhuatl, que significa, o llamada Tonantzin, que significa nuestra venerable y respetada madrecita. Y por el otro lado, Guadalupe. Aquí lo tenemos, Guadalupe, y aquí arriba, Tonantzin. Entonces, es firmado por una firma también muy ilustrativa, porque es Fray Bernardo de Sahagún, fraile franciscano, Fray Bernardino de Sahagún, que es el autor pues de todas las crónicas que se realizaron con los informantes indígenas, donde él estuvo trabajando en el siglo XVI, mediados del siglo XVI, y donde él también da testimonio de que en el Cerro del Tepeyac se celebraban peregrinaciones, ¿verdad?, en la tradición de la cultura de la náhuatl desde antes de la venida de los españoles. Y aquí tenemos a una figura que se firma como el juez Antón Valeriano. El juez Antón es Antonio Valeriano, que fue discípulo de Fray Bernardino de Sahagún y que fue luego gobernante de Azcapotzalco y gobernante de México como juez de los indígenas. Entonces, él fue juez posterior a esta elaboración de este códice, posterior a la firma de Fray Bernardino de Sahagún, y está dando como una constancia de la veracidad de este códice. Entonces, este códice encierra toda la historia, ¿verdad? Porque Antonio Valeriano fue el escritor, junto con un equipo de redacción de informantes, que llevó a cabo la misma tradición de investigación que Fray Bernardino de Sahagún llevó a cabo en sus memorias sobre la historia de los antiguos mexicanos. Igualmente lo hizo Antonio Valeriano para dar constancia de estos acontecimientos del Tepeyac. Entonces vamos a tomar como base del Nican Mopogua justamente lo que el mismo Valeriano reporta como el testimonio más directo de la existencia de los acontecimientos en 1531, como de la existencia histórica de Juan Diego, llamado Cuauhtlatoatzin. Cuauhtlatoatzin es una palabra náhuatl que significa el venerado, el respetado, aquel que habla con voz de águila o que tiene el vuelo del águila. Es como el vidente. Las primeras apariciones en la conversión del rostro por el encuentro interpersonal. Quiero mencionar que este título se lo he puesto porque generalmente cuando hablamos de conversión no reparamos en esta cosmovisión de la náhuatl o del mayab, que tiene que ver con el rostro y el corazón. Inishti in Yolotl, que es el rostro y el corazón. Y el rostro es la parte
no solamente externa, sino es la parte de la personalidad, cómo se muestra la persona en su extensión, en su relación, en su expresión ante el mundo y ante su comunidad y ante su propio tiempo. Y este encuentro que yo menciono interpersonal, esa es la característica que va a tener y que tiene nuestra personalidad del rostro eh, de una persona se va dando forma a través de sus relaciones interpersonales. En el mensaje del Nican Mopowa va a señalarse una relación muy estrecha con la naturaleza. Cantaban las aves preciosas y el cerro les respondía. Está amaneciendo, está apenas saliendo la luz del sol, y cuando está sucediendo esto en el camino en el cual iba Juan Diego de Cuautitlán a Tlatelolco a recibir su formación catequética en la iglesia por los franciscanos, y en el Cerro del Tepeyac sucede un acontecimiento misterioso. Las aves trinan de una manera muy particular. No es solamente el canto de la mañana, sino es un canto que se convierte en una conversación, y esa conversación es porque el cerro parecía que le respondía a estas aves. Las aves en la cosmogonía indígena son guardianes de los árboles, son guardianes de los granos o del polen que también llegan con sus migraciones a transportar. Y hay una unión con la voz del cerro. El cerro o la montaña es una identidad sumamente importante en la cosmogonía náhuatl y de todo el mundo de la náhuatl, porque en el cerro se guardan los tesoros de vida, los tesoros donde germina la vida. Es como un granero, como un gran almacén de agua. En la montaña, cuando llueve, la tierra guarda el agua. Las piedras también guardan el agua y van filtrando esa agua hacia abajo, donde brotan como manantiales y luego se hacen ríos. Y de esa manera está figurada la vida, la fecundidad, la germinación, todo aquello que habita en el mundo proviene del monte, del cerro. Por eso es tan importante esta experiencia cosmogónica para el mundo mexica, y también teofánica para el mundo cristiano. Y aquí vemos un acercamiento de la primera aparición, o de las primeras apariciones que van a ser en el cerro. Justamente en este lugar está la Virgen apareciéndosele a Juan Diego. Él se acerca atraído por esas voces de las aves,
y del mismo cerro. En el encuentro que él tiene es un encuentro interpersonal. Para el mundo de la náhuatl y el mundo indígena, las identidades que tenían como guardianes de los montes, de los ríos, de las nubes, de todos los elementos de la naturaleza, lo tenían concebido y tenían experiencias espirituales con respecto a esas identidades, pero no de una manera interpersonal. Es como un salto cualitativo es en la conciencia de la cultura de la náhuatl cuando Nuestra Señora del Tepeyac se le presenta personalmente a Juan Diego y lo llama por su nombre personal. Aquí vemos que la Virgen está apoyada en la tierra, entre el terreno pedregoso del Tepeyac. No está flotando entre nubes como lo ilustra o lo pinta en su imagen, sino en este códice también indígena del siglo XVI se ve cómo Nuestra Señora del Tepeyac es parte del propio cerro del Tepeyac. Y la relación que se establece entre Juan Diego y la Virgen va a ser una relación de tipo interpersonal. Por eso estamos hablando de una conversión en su rostro, una conversión en su persona, en su trato. Y ella va a estar ubicada en este cerro donde Juan Diego, desde su cosmogonía, lo llama como Tamuanchan, porque él mismo dice, ¿será acaso esta experiencia espiritual que estoy teniendo? Estoy llegando a la tierra de nuestros abuelos, de nuestras abuelas. ¿Será acaso Xochitlalpan, es decir, la tierra florida, la tierra de las grandes verdades, de las grandes revelaciones? ¿Será acaso Tonacatlalpan, la tierra de nuestro sustento, justamente de donde vienen todas las semillas, de donde vienen todos los sembradíos, todos los cultivos, de donde viene especialmente el cultivo del maíz? Ilhuicatlalpan, la tierra celeste, y en esta denominación tan especial que se pregunta el propio Juan Diego si ha llegado a ese lugar, es la conjunción o la unión entre la tierra y el cielo, entre el corazón del cielo y el corazón de la tierra. Este es Ilhuicatlalpan, la tierra celeste. Y la manera como Nuestra Señora lo llama es Juanitzin, Cuautlatuatzin, Juan Diegotzin, porque la terminación sin, como hemos mencionado en otras ocasiones, significa no solamente un diminutivo, sino una veneración, un respeto, una dignidad. Cuautlatuatzin es el venerado, el venerable. Juanitzin es también el respetado, el venerado Juan, ¿verdad? No es solamente Juanito, aunque también cariñosamente es una forma de describirlo. Dice, hijo mío, el más pequeño. Ahí está el diminutivo. Soy Santa María,
Tonantzin. ¿Sí? Ella se presenta como Santa María y Tonantzin, aunque hay un cambio en el Nican Mopohua original de Tonantzin a Inantzin. Es decir, se le quita el prefijo de to por el de in, y en lugar de llamarla nuestra madre o nuestra madrecita, nuestra venerable madrecita, se le denomina como la madre. Y se acentúa en la traducción, madre del verdadero Dios por quien se vive. Aunque aquí ya hay una combinación entre el pensamiento náhuatl y la visión cristiana, porque hay un acento en aquel por quien se vive. Como veremos, la misma Virgen nos va a ir mostrando de quién es madre. Y así le dice a Juan Diego, soy madre del verdadero Dios por quien se vive. ¿Quién es él? Y Pal Nemowani, es decir, en la traducción del náhuatl, es el dador de la vida. Moyocoyani, el que se crea a sí mismo. Tloque Nahuaque, el dueño del cerca y del junto. Ilhuicagua, el dueño del cielo. Tlacticpaque, el dueño de la tierra. Entonces, cada una de estas denominaciones de ese Dios por quien se vive es la denominación de la maternidad, de quién es madre ella. Y estos nombres son nombres de la cosmogonía náhuatl, del mundo, de la cosmovisión indígena. Y el pensamiento se combina justamente con el mismo nombre, Santa María Tonantzin, también con quién es ese Dios, un Dios indígena y un Dios cristiano. Ella es madre indocristiana, madre de un Dios indocristiano. Así lo manifiesta en el Nican Mopohua, Acuautlatoatzin, que aquí me levanten mi casita sagrada. Esta petición de Nuestra Señora del Tepeyac es algo fundamental, porque en esa casita que ella está pidiendo es donde entregaré a las gentes todo mi amor, mi mirada compasiva, mi ayuda y mi protección. ¿Qué significa esa manifestación del amor en Nuestra Señora Tonantzin Guadalupe? Si ustedes recuerdan, en el Evangelio se habla de las bienaventuranzas que tendrán los pobres, las bienaventuranzas que tendrán los pequeños. Y esas bienaventuranzas tienen que ver con aquellos que están afligidos en su corazón, que necesitan consuelo. Y a través de la compasión de María encontrarán ese consuelo. Y también se habla de aquellos que tienen hambre, y no solamente hambre material, sino hambre y sed de justicia. Y eso tiene que ver con la segunda parte
de su amor, que es mi ayuda y mi protección. ¿Cómo encontrarán, cómo se saciarán esos pobres? ¿Cómo podrán ser saciados en su sufrimiento, donde se vive la injusticia, la opresión, la discriminación? Pues a través de la ayuda solidaria y la protección que ella va a disponer con su amor compasivo, dándoles esa fuerza en el corazón de sus prójimos que los van a ayudar. Y por eso es la necesidad de que esa casita venga de su propia compasión, pero también sea a través de la conversión, de la compasión de los otros. Y yo soy vuestra madrecita compasiva. Nuevamente Tonantzin le dice, tuya, tu madrecita. Por eso es Tonantzin, nuestra madrecita, nuestra venerada madrecita. Y de todos los humanos que vivís juntos en esta tierra. Es decir, no solamente los indígenas, no solamente a Juan Diego se está dirigiendo, sino se está dirigiendo a todo su petición, todo su mandato de misión, porque la conversión del rostro necesita también llegar a una conversión del corazón, no solamente a través de nuestra persona, sino a través del corazón de Dios. Y pues así va Juan Diego a la casa en México del obispo y se entrevista con él en 2 ocasiones. Por eso he colocado la firma, este recorte de la imagen con la firma de Fray Bernardino de Sahagún, que fue hermano franciscano de Fray Juan de Zumárraga, su contemporáneo, y quien da fe también, atestigua con su firma de que este códice es real, de que este acontecimiento es histórico. Es decir, en su humildad como franciscano, no solamente lo constata en sus propios libros escritos en carácter latino y náhuatl y traducidos al español, sino que también calza su firma en un amochtli, en un códice de origen indígena. Y esta humildad de corazón no se da gratuitamente. Tiene un costo que después se da de manera agraciada ya por la misión que los mismos franciscanos van teniendo y los misioneros que también se van acercando a las comunidades indígenas y van permitiendo ser convertidos por los propios indígenas. Aquí, Juan Diego al principio, con Fray Juan de Zumárraga, el obispo primero de México, no encuentra muy buena respuesta, porque han de saber que Fray Juan de Zumárraga era el primer obispo, pero como inquisidor también. Es decir, la aplicación rigurosa
de la doctrina católica para el aprendizaje y para la evangelización que le estaba encomendada a, a los franciscanos y a todos los misioneros que llegaban a la colonia. Pero también había en él una designación de parte del rey como protector de los indios, que luego se va a hacer extensiva al Papa. Y esto, este carácter dual entre ser inquisidor, por un lado, y ser protector de los indios, pues lo va a hacer pues muy escrupuloso con respecto a este tipo de manifestaciones, de apariciones o de fenómenos sobrenaturales que pues desde el criterio eh, eh, occidental o de la propia iglesia no tenían nada que ver con la doctrina. Y entonces, por dos ocasiones, en el interrogatorio que recibe Juan Diego por parte del obispo, pues es rechazado, aunque deja de alguna manera la posibilidad de que a través de una señal milagrosa pudiera pues darse la pauta para poderle creer en una investigación posterior. Y así Juan Diego llega muy triste y muy frustrado, desolado, ¿verdad? Y le dice a la Virgen, allá en el cerro del Tepeyac, en la cumbre del cerrito donde regresa, le dice que pues él no tiene mucho que hacer ahí, ¿verdad? Y María le dice, escucha tú el más pequeño de mis hijos, que así lo comprenda tu corazón. No son gente de rango mis servidores los que podrán hacer se cumpla mi voluntad. Es decir, ante la frustración y el desaliento que tiene Juan Diego de preferir dejar esa misión a otros servidores suyos, la Virgen le responde diciendo no va por ahí, porque él le dice, soy un infeliz jornalero, soy cola, soy ala, soy una carga. Es decir, le repite todo aquello que los conquistadores lo han venido convenciendo a él y a su pueblo. Y ella le responde, te daré en abundancia. Es cierto, ¿verdad? Que él es un infeliz jornalero porque no tiene tierra ya propia ni para caerse muerto. Es cierto, ¿verdad? Pero la Virgen le está prometiendo abundancia y una abundancia que él no se esperaba. Soy cola, soy ala, es decir, hasta el último, soy de los últimos, estoy en las extremidades, no tengo nada que ver con el centro. Dice, no le hace, yo te voy a enaltecer. Y le dice que es una carga, pues le dice, si tú tomas esta misión, será el motivo de tu merecimiento, ¿verdad? Porque con este merecimiento de dejar de ser carga tú y cargar con tu responsabilidad de decir o de revelar esta verdad, vas a ser meritoria tu vida, porque ese era el pensamiento crucial en el pensamiento de la náhuatl, el alcanzar a través de ese sacrificio de nobleza, ese sacrificio de entrega, el merecimiento de lo más sagrado. Y por eso le termina diciendo que es muy necesario que sea él
el que vaya, y que se convierta en su abogado, es decir, en su defensor, no solamente como un enviado, sino como un defensor de su causa. Y es así, ¿verdad? Como un mensajero muy propio de María, de la Virgen Tonantzin Guadalupe, como lo envía. Veamos las últimas apariciones donde se va tornando esta conversión al corazón. Y ya no va a ser solamente por el encuentro interpersonal, sino por el encuentro intrapersonal, es decir, aquello que se va a dar en la interioridad de la persona y de las personas que van a estar reunidas en esta experiencia. En verdad ya era tiempo que entonces moriría. Este es el pensamiento en el cual Juan Diego se retira en la noche, en su noche oscura. Decíamos que el día indígena tiene un mediodía, luego viene la noche entera y luego otro mediodía, porque partía del cenit y regresaba al cenit, atravesando por el nadir. Entonces el nadir pues es la noche entera. Y en este caso, al llegar a su comunidad y prepararse para el día siguiente ir por tercera ocasión con el obispo, a pesar de que dudaba que le creyera, se encuentra con la enfermedad de su tío, Juan Bernardino. Y por eso dice en el texto que en verdad ya era tiempo que entonces moriría. Porque era algo que no se establecía solamente en cuanto a la persona de su tío, sino el significado que la palabra tío tenía para toda la comunidad. Tío era el representante más anciano de una población indígena. Y entonces el que él estuviera enfermo representaba que el resto de la comunidad estaba enferma. Si su tío estaba en el riesgo de morir, es que su cultura estaba en ese riesgo. Y ese es el gran dilema existencial en la noche oscura en la que se encuentra, al decir de Fray San Juan de la Cruz, el gran contemplativo carmelita, de este sufrimiento en la crisis de la fe que va a tener Juan Diego. En verdad, para esto nacimos, hemos venido a esperar el trabajo de nuestra muerte. Es decir, es un pensamiento pesimista que se ha venido trocando a partir de este gran choque que se dio con la conquista. Y al igual que sus antepasados y los tlamatinimes o sabios o guías espirituales de su pueblo, que fueron interrogados por los primeros misioneros franciscanos en 1524, ellos les contestaron ante el interrogatorio casi inquisitorial que les pusieron y que es atestiguado por Fray Bernardino de Sahagún en sus libros. Dice: es ya bastante que hayamos perdido, que se nos haya quitado nuestro gobierno, que nos hayan dicho que no eran verdaderos nuestros dioses. Si en el mismo lugar permanecemos, solo seremos prisioneros. Y de ahí viene este pensamiento pesimista, una gran frustración
no solamente porque se les ha quitado su gobierno, sino lo más íntimo, lo más interior que puede tener una persona o un pueblo, su fe, la cosmovisión propia que se les quería arrancar. Y por eso el mismo Juan Diego duda en estos momentos si hacer la misión de la Virgen o dedicarse a curar, a, de sanar primero a su tío a través de los médicos tradicionales de su comunidad y curar su alma, su persona a través de los sacerdotes franciscanos que ya conocía, aunque pues no eran ya parte de su cultura. Sin embargo, era como un aceptar ese sometimiento, un aceptar que no quedaba de otra más que entregarles incluso su alma. Y el momento es crucial porque es un momento de gran duda. Es más, él corre por alrededor del cerro, no sube a la cumbre del cerrito donde había un atajo donde se dieron las primeras apariciones, sino va por abajo tratando de evadir, de evitar el encuentro con Nuestra Señora y es más hasta un poco inconforme con la petición de ella, diciendo, pues primero que nos deje resolver nuestros asuntos, ya luego la atenderé a ella. Estas cosas decía entre sí, decía para sí, tratando de justificar esa gran duda existencial que traía, que era ya como la devastación, como ahora sí la conquista espiritual, la entrega de su propia fe a manos de los extranjeros. Pero qué sorpresa le va a acontecer cuando la Virgen Tonantzin Guadalupe lo ataja por donde él pensaba que no estaba. Pero ella que está en todo lugar, no solamente en la cumbre, sino abajo y en todas partes, le sale al paso y le dice que no se turbe tu rostro, tu corazón, no temas esta enfermedad ni cualquier otra que aflige, que agobie. Es decir, no es solamente la promesa que se va a cumplir en el momento que tenga su casita sagrada. No, esa casita sagrada no es algo material solamente. Lo material ya es algo ya externo, sino el encuentro ya intrapersonal, ¿verdad? Ya en la interioridad de Juan Diego, es donde se va a crear su casita sagrada. Recuerden ustedes que el Evangelio habla de que la persona es un templo, puede convertirse en un templo lleno de mercaderías y donde se vende al mejor postor, o se puede convertir en un templo sagrado del Espíritu Santo. Y así sucedió con Juan Diego, ¿verdad? Él le dice María Tonantzin Guadalupe, ¿acaso no estoy aquí? Yo que soy tu madrecita, Tonantzin. Esta manera de interrogación en realidad
es es una forma del canto indígena que está dando pie a una respuesta no inmediata, pero sí una, a una capacidad de comprensión mayor que la que anteriormente se tenía. Por eso es el mismo tipo de pregunta la que adopta Nuestra Señora. ¿Qué acaso no estoy aquí? Yo que soy tu madrecita, tu Nancy, tu digna madrecita, la reverenciada, la respetada por ti y por todo tu pueblo. No es que, no es que María le disguste que existan misioneros, no, nada de eso. No, no es que no quiera que, que Juan Diego no vaya con los misioneros. Lo que ella quiere es que se le dé en el primer lugar a ella que lleva en su seno a Dios. Es decir, su manera de presentar el Evangelio de María es a través de la conversión del corazón de toda esa, de todo ese rostro afligido, agobiado, angustiado de, de Juan Diego y convertirlo en un corazón confiado, en un corazón renovado. Y eso desde su propio ser, desde su propio estar, desde su propia cultura, desde su propia lengua, desde su propia cosmovisión, desde su propia dignidad. Eso es lo que ella quiere, no como un abandono de sumisión y de sometimiento resignado a que no queda de otra más que negar toda la memoria histórica que se tenía anteriormente. Nada de eso. Es recuperar la dignidad de esa memoria histórica para encontrar la verdadera filiación con aquella y con aquel que más nos ama. Por su amor compasivo nos convierte de corazón a corazón. Y este es el encuentro intrapersonal que va teniendo Juan Diego. Cuauhtlatoatzin, también digno hombre de la revelación, hombre, persona de Dios. ¿Acaso no estás bajo mi sombra y resguardo? Es decir, toda esa noche oscura, ¿verdad? Ha sido resguardada por María. ¿Acaso no soy la razón de tu alegría? Es decir, toda aquella aflicción va a encontrar su consuelo por esa casita, por ese templo sagrado que se está formando en el interior de Cuauhtlatoatzin. ¿No estás en mi regazo donde yo te protejo? Es decir, no es su íntima presencia personal la que va a darle ese sello de solidaridad con su prójimo y con los prójimos propios y cercanos, los propios de su cultura y los cercanos, aquellos que sin ser propios se acercan a su cultura, como son los misioneros franciscanos. Entonces, al escuchar el reverenciado aliento, la reverenciada palabra de la noble señora de la tierra celeste, mucho se tranquilizó su corazón. Y entonces sí,
confió en que su tío estaba curado, entró en paz, confió totalmente en ella y siguió adelante con la misión que le estaba encomendada. Y ahora le pide que él solo suba al cerro, que él solo suba a la cumbre del monte donde ya se había aparecido. Y ella ya no va a subir, ella lo va a esperar abajo. Esto es muy significativo, porque en las últimas apariciones, como yo les decía al principio, dentro de la cosmogonía del pensamiento de la náhuatl, el cerro, la montaña, tiene su punto de arranque en la punta de la montaña, porque ahí llega el agua, ahí se va abriendo las cuevas para almacenar todo lo que llena de vida al mundo, y por abajo pues brotan los manantiales, se forman los ríos, se construyen las represas, se, se van arando los campos para cultivar, los valles se llenan de maíz. Es decir, es una, eh, eh, un cierre completo de todo el misterio que guarda la montaña, arriba y abajo. Y, y cómo ella se mantiene en el llano, que va a ser un punto fundamental también para esta intersección, para esta conjugación eh, que está apuntando a la unión, a la comunión entre culturas, y entre personas y entre culturas. Y así le dice, ve al cerro y sube a él, y tú, el más pequeño de mis hijos, a la cumbre del cerrito, allí verás extendidas flores variadas. Córtalas, ponlas todas juntas, tráelas aquí delante de mí. Es decir, las flores, como decía el poeta Carlos Pellicer, en una flor cabe en una sonrisa. Viene siendo el equivalente a la alegría de la tierra. Las flores son la manifestación de esos encantos, de esa gran fuerza de atracción que tiene los valores y las virtudes propias de cada cultura. Entonces, son muy variadas, y las corta y las junta y las lleva a donde está ella. Las flores eran muy olorosas. Aquí es la descripción, ¿verdad? Es todo el clima. No es solamente este elemento particular de la naturaleza, sino todo el ambiente, todo el clima alrededor de ella. Eran como perlas preciosas, henchidas del rocío de la noche. Si ha pasado toda una noche de soledad, una noche de duda, una noche de crisis de fe, y el fruto de ese gran sacrificio ha merecido la humedad del rocío de la tierra, y se han convertido en esas perlas preciosas. Y enseguida las vino a cortar, las juntó y las guardó en el hueco de su tilma. Es preciosa esta manera de expresarlo, porque el hueco de su tilma, como sabemos, es donde se va a dibujar, donde se va a imprimir su imagen.
Pero ese hueco representa el hueco del cerro, es decir, el interior de todos esos tesoros que tiene su cerro, que tiene su cultura, ¿sí? Y su persona, por supuesto. Y cuando ella las vio, con sus reverenciadas manos las cogió y luego las puso de nuevo en el hueco de la tilma de Juan Diego. Eso también es muy expresivo porque, muy significativo porque no son solamente las manos, el esfuerzo y el merecimiento de Juan Diego, sino es la bendición de lo más sagrado, que es la madre, nuestra digna madrecita de, eh, de la tierra celeste, madre de Dios, madre de Jesús, quien pone esas bendiciones en el hueco de la tilma de Juan Diego. Es decir, es como si las virtudes de la propia Virgen entraran combinadas con las virtudes del propio Cuauhtlatóatzin. Y tan es así que lo vemos representado en su ayate. Aquí está impreso en el hueco de su tilma o de su ayate las bendiciones de la Virgen de sus propios valores. Hijo mío, el más pequeño, estas variadas flores son la prueba, la señal que llevarás al obispo. Está confirmado el asunto. Ya es la conversión del rostro y la conversión del corazón. La conversión de la persona de Juan Diego y la conversión del corazón de Juan Diego en el corazón de la madre, de nuestra digna madre, y la conversión del corazón de nuestra digna y reverenciada madrecita en el corazón de Juan Diego. Eso nada más, pero tampoco nada menos, lleva al obispo como prueba. Y así tú convencerás en su corazón al que es gobernante de los sacerdotes. Así luego él dispondrá que se haga, se levante mi casita sagrada, la que le he pedido. Porque ya no es solamente una promesa de que eso va a suceder en su casita cuando sea construida, sino es una muestra, es un modelo de vida, una espiritualidad que el mismo Juan Diego ya porta consigo mismo, y esa espiritualidad representa el ayate de Juan Diego entre los pobres, los pequeños, que encontrarán consuelo, entre los que han sido despojados de sus tierras, tienen hambre y sed de justicia, encontrarán la ayuda y la protección. Es decir, la espiritualidad de Juan Diego no es otra más que la espiritualidad de las bienaventuranzas del Evangelio de Jesús que María Tonantzin Guadalupe le está imprimiendo en el hueco de su tilma. 3 veces se atrevieron a tomarlas. ¿Quiénes? Los sirvientes del obispo allá en la Ciudad de México, cuando él intentó entrar por tercera ocasión. Por eso dice 3 veces. Y al tratar de hacerlo, ya no veían las flores. Porque
ellos no estaban convencidos, ellos no estaban convertidos y eran aliados de los conquistadores. Se convirtieron a la fe cristiana por sobrevivencia o por conveniencia, según el caso, pero no de corazón. Y entonces no podían ver esas flores. Bueno, podían verlas, pero no podían tomarlas, porque Juan Diego se atrevió a mostrarlas, ya que le habían dejado un tiempo de pudrición, dice el texto literal en náhuatl, ¿verdad? Como cuando se pudre una fruta, todo ese tiempo lo dejaron esperando de una manera vana, de una manera humillante, ¿verdad? Para evitar que se acercara al obispo y que cansado se retirara a su casa. Pero por eso les asomó tantito para que pudieran dejarlo pasar y no se violentaran contra él, porque ya empezaban a hartarse de su presencia. Y él empezó de una manera ya no literal, sino evangélica, a mostrarle esas flores, es decir, a revelar ciertas verdades de su cosmogonía en relación al Evangelio de Cristo. Solo como una pintura y un bordado veían, así lo veían en su tilma. No podían tomarlas. Les estaba negado, no estaba permitido que ellos lo hicieran, sino solamente el obispo, porque el obispo empezaba a convertirse de corazón. Al oír a los indígenas que Juan Diego estaba fuera y estaba mostrando ciertas verdades, el que gobierna, el obispo, así como escuchó esto, tuvo ya en su corazón que esta era su señal con la que quería acercarse a su corazón. Por eso ponemos aquí la firma de el fraile hermano de fray Juan de Zumárraga, fray Bernardino de Sahagún. No es lugar donde se dan las flores, dice Juan Diego a fray Juan de Zumárraga. En la cumbre del cerrito, porque solo es pedregoso, hay abrojos, plantas espinosas, mezquites, no por eso dudé. Ese era el territorio que les habían dejado a los pueblos mexicas vencidos. Los despojaron de sus mejores tierras y los dejaron en las tierras pedregosas, en las orillas. Los dejaron en las periferias como Cuautitlán. Y entonces, pues ahí no había nada que fuera posible encontrar como flores, como cultivos, sino puras plantas silvestres. Sin embargo, dice al obispo, no por eso dudé. Yo seguí los pasos que nuestra madrecita me invitaba. Y aquí tenemos la imagen de Antonio Valeriano, el que escribe el Nican Mopogua posteriormente, pero que era uno de los aliados de los españoles, hijo de los nobles que se aliaron a la conquista en contra de los mexicas y que eran sirvientes. Por eso él fue testigo y estuvo también en todo este proceso de conversión. Los propios y los cercanos fueron los que se convirtieron. Fui a acercarme a la cumbre del cerrito, vi que era la tierra florida. Allí habían brotado variadas flores
como las rosas de Castilla. En su relato le dice Juan Diego al obispo Zumárraga. Es decir, no solamente era la sabiduría del pensamiento náhuatl, no solamente era una cosmogonía indígena, también era una teofanía cristiana, ¿verdad? Por eso habían rosas de Castilla, rosas como las de el lenguaje castellano, de aquellos que llegaron a invadir y conquistar América. Entonces, es una suma de variadas flores. Y allí en su tilma quedó la señal, ¿verdad? Esta señal intercultural entre la tierra florida, el Xochitlalpan del pensamiento, de la cosmogonía de la náhuatl, con las rosas de Castilla, es decir, con la rosa mística del cristianismo. Allí en su tilma quedó la señal. Apareció la preciosa imagen de la en todo doncella Santa María Tonantzin, Madrecita de Dios. Y esto es atestiguado por el principal testigo de los frailes franciscanos y, por supuesto, de los propios indígenas, los cercanos y los propios. Cuando la contempló el que gobierna, obispo, y los que allí estaban, se arrodillaron, mucho la admiraron, se conmovieron, como que se elevó su corazón, su pensamiento. Es decir, su corazón se convirtió. Así queda el hecho inédito en que no fueron los conquistadores los que evangelizaron estas tierras, sino que fueron los conquistados los que evangelizaron primero a los conquistadores y luego se evangelizó en estas tierras, comenzando con los cercanos, como los misioneros franciscanos, y con los propios indígenas que habían sido aliados de esa conquista contra el imperio mexica. De tal forma mostró dónde había ordenado la noble señora de la tierra celeste que se levantara su templo. Y aquí, con qué va terminando todo el relato. No es en Cuautitlán, el lugar de los indios refugiados o orillados, porque han sido despojados de sus buenas tierras. Tampoco va a ser en México, en el lugar de los conquistadores. No va a ser en el cerro del Tepeyac, en la cumbre del cerrito, porque era el culto indígena, el lugar del culto indígena. Tampoco va a ser en Tlatelolco, en el lugar del culto colonial, sino que va a ser en el punto central, en el llano, lugar de encuentro intercultural e intracultural, ¿verdad? Como decíamos, es la conversión del rostro y la conversión del corazón. Por eso el lugar del llano es un lugar de encuentro entre culturas y también es un encuentro de la interioridad de la fe de las diferentes culturas. Que así la llamara entonces, así se nombrara la del todo doncella Santa María Tonantzin de Guadalupe, su preciosa imagen. Esto es lo que deja escrito el Nican Mopogua, como por maravilla divina se había aparecido. Así
en este ayate de Juan Diego está el testimonio más claro de esa conversión de corazón que solo la Virgen María, Madre de Jesús, está imprimiendo como espiritualidad de las bienaventuranzas del Evangelio de su Hijo. Nadie más que Jesús y María eran capaces de imprimir en el alma de Juan Diego Cuautla Tuatzin y de todos los demás que le siguieron esa espiritualidad. Pues así termina el relato del Nican Mopowa, un relato conmovedor que está detallado en ese diálogo intercultural e intracultural dentro de mi libro Flor y Canto del Evangelio de Tonantzin, Guadalupe, que escribí en este año con todo cariño para contribuir modestamente en esa fe que necesitamos hoy en día para salir de esta crisis que también no solamente es de salud, sino también es una crisis de desconexión con nuestra madrecita venerada de la tierra celeste, y también no es solamente una crisis económica o de desigualdad social, sino es un llamado a vivir la espiritualidad de las bienaventuranzas, poniendo en el centro del Evangelio a los pobres. Muchas gracias por estar presentes y escuchar con atención y yo diría también con devoción lo que me ha inspirado esta espiritualidad sagrada de Santa María Tonantzin, Guadalupe. Hasta pronto.